Gracias, Espíritu Santo. Pone tu mano en tu corazón. Decile, Espíritu Santo, gracias por estar en mi vida. Espíritu Santo, gracias por habitar en mí. Hoy quiero más, quiero ser lleno. La palabra dice, sean llenos del Espíritu Santo. En esta noche, Espíritu Santo, seamos llenos de ti. Llénanos, Espíritu Santo. Ahí en tu lugar comienza a decirle, Espíritu Santo, lléname. Quiero tener experiencias profundas contigo. Bautízame, lléname más. La atmósfera cambiando está. Tu Espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu Espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu Espíritu está aquí. Oh, es evidente tu mover. Tu Espíritu está aquí.
atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está. Milagros pueden suceder. Milagros pueden suceder. Si sanó, tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Los invito a tomar sus lugares, por favor. Abriremos las Escrituras en este día. Nos vamos a sentar a los pies de la palabra. Amén. Y la cita de este día va a ser en San Juan, en el capítulo 4. Dice así su palabra. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Hasta ahí. Esta palabra del Señor nos indica que el Señor, cuando se dio cuenta en un momento que los fariseos estaban utilizando la competencia humana como para poder dividir y traer controversias, y empezar a hacer una competencia entre los discípulos de él y los discípulos de Juan el Bautista, el Señor, en su sabiduría, en la cual él se movía por el Espíritu Santo de Dios y siendo guiado por su Padre constantemente, él decide dejar ese lugar y volver a Galilea, de los lugares donde él ya había estado. Él decide apartarse de esa controversia, porque la controversia lo que iba a hacer era opacar lo que el Señor venía haciendo. Y uno tiene que ser sabio cuando se tiene que mover de un lugar donde se está levantando alguna controversia y no ser partícipe de eso. Y poder tener la sabiduría de ver que no se sale nada bueno de ahí, ni va a opacar lo que realmente tengo que hacer. Y el Señor hizo así. El Señor fue
para Galilea, pero yendo a Galilea había varios caminos que se podían agarrar. Pero dice la palabra que le era necesario a él. A mí esta palabra me conmueve porque cuando la descubrí, cuando mis ojos se abrieron hace ya un tiempo y dije, ¿a él le era necesario pasar por Samaria o a las personas de Samaria era necesario que él pasara? Pero la palabra dice que a él le era necesario pasar por Samaria. Entonces llega hasta Samaria y era la hora del mediodía. Y los discípulos salen a buscar comida para abastecerse. Y él busca quedarse solo. Y se queda solo no en plena ciudad, sino en las afueras donde estaba el pozo de Jacob. Y como dice la palabra, ahí era donde Jacob había hecho un pozo, había comprado, la había habitado y también luego en otras generaciones le había dejado la heredad a José y a sus hijos. Y ahí es donde se establece la ciudad de Samaria. Esa ciudad que es una mezcla, donde podemos ver en toda la historia que siempre fue una mezcla, donde en los tiempos de conquista mandaban extranjeros a que habitaran en Samaria, que en los tiempos donde se dividieron las tribus de Israel y se dividieron 10 tribus a 2 tribus que habían quedado conforme a la voluntad de Dios, esas tribus decidieron hacer su capital en Samaria, las de la rebelión. Samaria tenía una historia muy fuerte. Y el Señor decide pasar por Samaria en su ministerio y se sienta en ese pozo, en el pozo de Jacob. Y espera y viene una mujer. Y llama la atención porque no era el horario donde se iba a pasar a buscar agua. Porque todas las familias se abastecían de agua para el resto del día. Era muy raro que alguien al mediodía, en pleno sol, calor, fuese a buscar agua en ese momento. Pero aparece una mujer. Y no se sabe, se especula, de que dada la vida que ella llevaba, trataba de no encontrarse con las mujeres que tenían familia, las mujeres con cierta reputación. No es clara la palabra, pero es lo que se especula y lo que se cree. Y viene esta mujer con su cántaro de agua. Y él está sentado en el pozo y le dice, mujer, ¿me podés dar de beber? Y ella, en vez de darle de beber, antepone el razonamiento de su religión. Una mujer con tanta necesidad. Y ante un sacerdote, porque él tenía vestiduras rabínicas, lo mira y le dice, ¿a mí me estás pidiendo agua? ¿Te estás dirigiendo hacia mí? ¿Vos hablás conmigo? ¿Podés hablar conmigo? Porque la palabra dice que los samaritanos y los judíos no se trataban, porque los judíos los despreciaban a los samaritanos por su mezcla. Y entonces el Señor le dice, ay mujer, si pudieras conocer, si tus ojos se podrían abrir y pudieras reconocer la necesidad que hay en ti, yo te pido agua natural, pero de mí hay un agua que puede saciar toda tu necesidad. Y saben que estudiando la palabra, siempre me llamó la atención esto que acabo de decir. ¿Por qué él tenía esta necesidad? Y saben que el pozo de Jacob, cuando él compra esa heredad, Jacob, sucede un acontecimiento tremendo. Y está en Génesis 34. Su hija Dina es seducida, es abusada y es violada. Tremendo. Y yo digo, Señor, con razón no fuiste a una sinagoga. Con razón no fuiste a la ciudad o a las plazas a sentarte ahí y a ver cómo la multitud la sanabas. Tenías que tratar primero con la raíz de la situación en que se originó esa ciudad. Esa ciudad comenzó con un abuso, con una fornicación, con una violación hacia una mujer. Y ella iba a ser la puerta que Dios iba a utilizar para que su palabra penetrara. Pero primero tenía que sanar a la mujer. Por medio de esa mujer representaba muchas mujeres. Con razón, Señor, la esperaste.
te era necesario sanar el corazón de esa mujer y que la palabra entrara por medio de esa sanidad. Y sabemos el resto de la historia, que después ella fue corriendo y anunció y vinieron muchos, y Samaria fue un lugar donde fue evangelizado y predicado. Pero la puerta tenía que ser a través de algo que Dios ya tenía pendiente para restaurar. No fue a la sinagoga, no fue a las plazas, fue a sanar una ciudad a través de donde el diablo entró. En ese mismo origen donde el diablo entró, es en ese mismo origen donde él vino a sanar. Las reflexiones, primero, seamos sabios. Que si se levantan controversias, seamos sabios si nos tenemos que quedar ahí o no. Si sirve lo que estamos haciendo o no. Quizás tengas que ir a otro lugar, porque en el otro lugar sea el propósito en el que verdaderamente Dios quiere que estés. Porque la situación de controversia lo que hizo es que Dios se moviera, que Jesús se moviera. Y muchas veces controversias que se levantan hacen que te salgas de ese lugar porque Dios te está necesitando. Te es necesario pasar por otro lugar y estar en otro lugar. Y la otra reflexión es, el Señor está dispuesto a través de su enviado que si hay situaciones que se reiteran en tu vida, trayendo maldiciones hereditarias, y ves que no las puedes vencer, te voy a decir lo mismo que el Señor Jesús. Si conocieres quién se te está presentando, bebieras de esta agua y nunca más te vas a acordar, nunca más vas a tener sed. Porque quizás tú seas la puerta para la bendición y a través de tu sanidad, para todo el resto de tu familia, de tu ciudad, seas tú la puerta. Pero a Jesús, el enviado, le era necesario primero sanar tu corazón, restaurar lo que estaba roto, para que todo lo demás sea una bendición. Y la reflexión es que se te caigan los velos hoy y que puedas conocer que hay un enviado que te trae agua, agua de vida, agua viva para vivificarte, sanar tus heridas y totalmente poder olvidar, sanar todo aquello que te vino molestando y te vino perjudicando. Te invito a cerrar tus ojos y como dice esta palabra, ahora es, porque luego Él le dijo eso, ahora es, este es el día para restaurarte, para sanarte, para que seas la puerta de bendición y que en ti vean todo lo que Dios es y puede hacer. Meditemos. Santo Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Quiere si conoce a alguien que está a su lado y dígale, somos familia y tenemos un Padre celestial. Dígaselo al que está a su lado.
Somos familia y tenemos un Padre celestial. Aleluya, aleluya. Gloria al Señor. Tome su asiento. La realidad o la expresión de somos familia no es un eslogan o no es una modernidad evangélica. Estamos diciendo que eso debe ser expresado, de que usted está en una iglesia, no detrás de una tradición de costumbres y prácticas eclesiásticas, sino entender que somos familia. Y lo que voy a hablar en esta mañana tiene que ver con los procesos cuando atravesamos momentos críticos espiritualmente y cosas que nos suceden, en el cual muchas veces sentimos el abandono, que no está el abandono, porque Dios declaró: nunca te dejaré. Y nosotros tenemos que saber que esa palabra no es solamente una expresión del Antiguo Testamento, sino que eso es una realidad. Porque un padre bueno nunca, no es un padre abandónico, no es un padre que dejó sus hijos a la deriva, y mucho menos en los tiempos de crisis. Al contrario, Él siempre está con nosotros. Es que hay veces en la crisis no lo sentimos o no vemos a Dios actuar o no vemos a Dios operando. Pero esto es lo que debemos enfatizar. El Señor nunca nos ha dejado ni nos dejará. Amén. Él lo prometió, siempre estaría con nosotros, siempre. Y tengo que enfatizar esto por lo que voy a introducir de mensaje. Que se te haga realidad. Por eso la expresión que nosotros debemos tener no es solamente una comunidad que se trata bien, no, una realidad. No es que estamos detrás de unas prácticas y decimos, bueno, tratamos de hacer estas cosas y como estamos en la iglesia. No, una realidad. Tenemos la nueva naturaleza. Mi hermano ha sido comprado con la misma sangre preciosa con la cual fui comprado yo. Él fue lavado, yo fui lavado. Éramos pecadores, ahora somos pecadores arrepentidos. Y toque, si puede, el hombro del que está delante suyo y dígale: los perfectos no vinieron esta mañana. Amén. Fíjese que dije pecadores arrepentidos, pero no gente perfecta. Y no que, la verdad, ¿cómo puede ser que este sea hijo de Dios? No, sí, es hijo de Dios, imperfecto. Todos somos imperfectos y tenemos que amar y respetar a nuestro hermano. Y decía que debe ser expresado esa comunión de familia. Y esa vida orgánica como una familia cristiana que se aman, se honran, se respetan el uno con el otro. Como familia, como hijos de Dios, como pueblo del Señor. ¿Sí? Y usted de pronto puede tener un problema con un compañero de trabajo y de pronto los compañeros te dicen: che, mirá, vos sabés que fue el cumpleaños de tal y vos no querés venir, que vamos a tomar algo. No, yo me peleé y con él no me hablo. Pero vio que con un hermano usted puede tener un problema y a los 2 meses se sientan y hablan de vuelta y dicen: es mi hermano. Yo me siento con mi hermano y lo arreglo. Y yo hablo con mi hermano y yo sé que ella se enojó o él se enojó conmigo o yo me enojé con él o estuvieron mal, pero es mi hermano. ¿Sí o no? En la vida natural o todos tus hermanos son perfectos. Estoy diciendo sanguíneo. No son todos tus hermanos sanguíneos buenos y ni tampoco los esposos o esposas o sea, los cuñados, que serían hermanos políticos, son duros de llevar también. No, perdón, santo, no diciendo por vos, no. Aleluya. Pero no es así, es que uno dice somos familia y tenemos que... Y en la casa del Señor también usted tiene que empezar a afianzar esa relación con ese hermano, que esto no es una vida superficial, como diciendo que Dios te bendiga y a mí no me zampa. No, usted tiene que tener una vida de comunión y una vida de relación. Por supuesto que de pronto sucede de que ciertos grupos por edad, por actividad, se reúnen y tienen una vida social más continua o de actividad. Pero eso siempre se va a producir. Pero sabemos que somos hermanos, que somos familia de fe, que somos la familia del Señor. Y eso debe ser expresado.
Porque este mundo, con la revelación que tenemos del mensaje, si está sin Dios, sin fe y sin esperanza, no solamente está huérfano, está como sin rumbo. Está a la deriva completamente. Por eso nosotros tenemos que expresar esa familia, que nosotros podemos atravesar crisis, pero tenemos padre, tenemos propósito, tenemos destino. Ahora se levantaron tormentas, pero nosotros sabemos que Dios tiene control de todas las cosas. Amén. Y eso lo vamos, cada día va a ser manifestado y expresado. Ahora vamos al libro de Hebreos y vamos a ir a una porción de las Escrituras en el libro de los Hebreos, en la carta que fue escrita para aquellos que estaban en esa dispersión. En el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 7, nos dice así: Cristo, en los días de su carne, o cuando estaba en el cuerpo de Jesús, ofreciendo ¿qué? Ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor, ¿cómo? Reverente. Un temor que tenía reverencia. No miedo al castigo, no. Eso tiene que ver con un temor de honra y respeto. ¿Y quién era ese que lo oía? Su padre. Pero el hijo operaba en los principios y en los órdenes correctos con quién era su padre y el Padre Celestial con él. El versículo 8 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. A ver, repita conmigo: aunque era hijo. Bueno, cuando vienen los sucesos, ya esto lo hemos marcado en otro, el diablo te dice: che, pero vos no sos hijo de Dios, ¿cómo te pasan estas cosas? ¿No? El diablo viene a confrontar eso. Por eso tengo que enfatizar en esta mañana no solamente los procesos, sino lo que dice la Escritura, que Él nunca nos va a desamparar, que siempre estará con nosotros, que dice que esto que tenemos aquí no son las costillas, no es el tórax, es el templo del Espíritu Santo, y Dios ha decidido hacer de ese lugar su hogar. Amén. A ver, póngase la mano y diga: Dios ha decidido hacer de este lugar su hogar. Entonces Dios habita dentro tuyo y dentro mío. Y aquí cuando nos reunimos, venimos y adoramos al Señor, y el Cristo que está dentro tuyo y dentro mío se hace más evidente y glorioso. Entonces tenemos la naturaleza. Dice: por cuanto era hijo. Y por causa de ser hijo, no es que se evitaron las crisis o las situaciones o los procesos, no. Por causa que era hijo, padeció, aunque era hijo. Por lo cual padeció, aprendió la obediencia. El versículo 9 dice: y habiendo sido perfeccionado. Entonces, esos procesos produjeron esta perfección. Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Así que Él vino a ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. Entonces, esta salvación, que es eterna, que es gloriosa, que es poderosa, toma lugar en nuestra vida. Entonces, yo quiero hablar un poco acerca de los padecimientos o ciertos momentos que atraviesan los cristianos. Pero antes de introducirme o traer bien el mensaje, quiero hacer dos aclaraciones. Primero, aquellos cristianos que yo conocí de antaño, parecía como que siempre había que demostrar como que uno estaba ahí. No estoy hablando de ese evangelio de la lástima, ¿no? Como que había que dar lástima y como que, y bueno, Dios dice, como que había que vender una imagen de Seferino Namuncurá, así como diciendo: mírame las que me paso, ¿no? Como que parecía que yo tenía que pagar algo para recibir un poquito.
no estoy hablando de ese evangelio. Ese evangelio tiene que ver con aquello tradicional y como que había una cultura que nunca íbamos a disfrutar nada o que Dios no nos iba a bendecir y honrar. No traigo ese evangelio. Dentro de ese evangelio, cada vez que vos te encontrabas con esos hermanos, vos le decías, hola, ¿cómo estás? Y estoy en el desierto, ¿no? Porque estar en el desierto era como estar en momentos críticos y parece que siempre era desierto. Vos lo encontrabas a los 2 años y era hermano de otra congregación conocida, o te criaste espiritualmente concurriendo a un seminario y lo conociste y le decían, hola, ¿cómo andás? Y en el desierto. Y vos decís, che, este nunca cruza el Jordán, porque siempre está en el desierto, siempre está en el desierto. Entonces era una manera de siempre como que la vengo luchando. Entonces, parecía un cristianismo argentinismo, ¿no? Porque eso, como dicen los argentinos, y ahí venimos, y ahí la vamos llevando, y la vamos remando. No estoy hablando de eso. Tercero, están los otros, que son los que meten la pata y dice, Dios me está procesando. A ver, si yo, sin buscar dirección, sin enfocarme en los propósitos de Dios, sin buscar una guía, sin orar, sin ser dirigido, de pronto digo, voy a cambiar el auto y me meto en una deuda. Y en un tiempo como en Argentina, donde el interés financiero a causa de una inflación casi de lo más grave en los últimos 50 años, me meto en una deuda y en dólares y después vengo y digo, pastor, estoy apretado, estoy ahorcado por la deuda. Claro, eso no es un proceso de Dios, eso es una equivocación. O sea, no podemos llamar proceso a cuando son fallas nuestras, errores nuestros, equivocaciones nuestras, cosas que no consultamos, o nos pusimos a hacer algo que nadie nos mandó y de pronto nos encontramos con un problema. Es decir, mira los problemas que me acarrió esto. Bueno, pero nunca buscaste la guía, ni la dirección, ni oraste a Dios para hacer esta tarea. O sea, no estoy hablando de los procesos, a ver, para ser más claro, para que usted me entienda mejor. Cuando yo meto la pata, ¿sí? No, eso no es un proceso. Eso es un error mío, una metida de pata y digo, Dios, ayúdame, me equivoqué, sacame. Procesos son otras cosas. Y este es el punto, ahí voy a entrar. Nuestro sufrimiento, o de lo que podamos ver, mi esposa decía recién en la meditación que cuando el Señor le dice a la mujer, si vos conocieras o comprendieras el don y quién es el que habla contigo, si la mujer podía tener la revelación de que ese que estaba hablando con ella era el Cristo, hubiera cambiado. Y este es el punto. Si nosotros pudiéramos ver las cosas que traen el sufrimiento o ciertos procesos a nuestra vida, todo sería muy diferente. Es muy inapropiado como cristiano pensar que si caminas con Dios y haces la voluntad de Dios, no vas a atravesar crisis o problemas. Dice, pastor, pero usted no me está hablando de fe. No, te estoy hablando más fe que nunca. Y lo que estoy trayendo es de cómo, aunque te conduzcas en los principios y en los órdenes divinos, de pronto se atraviesan momentos en los cuales son amargos, son padecimientos. La realidad es que aunque vivamos quieta, honradamente, piadosamente, podemos sufrir momentos que son, como podemos decir, como revés, como que actué bien y me devolvieron mal. Quise orar de una manera genuina y me vieron de una manera inadecuada. Entonces, pueden ocurrir y eso produce una amargura. Entonces, podemos padecer o vamos a padecer momentos o tiempos críticos, difíciles. Le podemos llamar sufrimiento, padecimiento. Esos momentos van a venir. Pero este es el punto. Usted decide cómo atravesarlos. Eso es lo que tenemos. Nosotros vamos a vivir. Y esto es el proceso madurativo.
Este es el proceso que nos va llevando al estándar de madurez. ¿Qué dice aquí? Y Cristo en los días de su carne, versículo 7, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que tenía el poder para librarlo, ¿no? Al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo cual padeció, aprendió la obediencia. Entonces esos procesos, entonces vayamos a esto, el pensamiento, la idea de ser buen cristiano y no pasar proceso es errónea. Porque cuando usted aplica los principios, se te levantan cosas, momentos angustiantes o crónicos, pero este es el punto. Usted decide cómo atravesarlo. Usted decide si ese tiempo de crisis, de conflicto, va a capturar tu vida o te vas a levantar triunfante. Porque Dios siempre está contigo. Siempre, siempre, siempre. Y hay cosas que utiliza el enemigo y que me hace acordar aquella gran pelea que tuvo Víctor Emilio Galíndez, que era un boxeador campeón del mundo argentino, donde peleó con ese boxeador que se llamaba Richie Kay, que agarró, como cuando en los primeros rounds se dio cuenta que perdía, le puso el dedo gordo en el ojo y le rompió aquí parte del lagrimal. Entonces no fue un golpe, sino que le introdujo el dedo y este muchacho empezó no podía parar y no podía ver con ese ojo. Pero le pegó tan fuerte que se creía que había dañado su vista y empezó el ojo a largar sangre. El punto es que nadie paró la pelea, esperaron que se mejorara y querían que siga peleando. Entonces la pelea es como una de las peleas más históricas porque él agarraba el hombro del juez y se limpiaba, porque acá tenía guante, le caía sangre. Y entonces no había manera de detener eso, entonces él se limpiaba contra el hombro del juez. Pero ¿qué hacía el contrincante? Le pegaba en el mismo ojo. Entonces, ese ojo no veía bien porque le caía el chorro de sangre y el contrincante le pegaba en ese ojo. ¿Qué te quiero decir con esto? Siempre me hace acordar que el enemigo va a venir en esa parte donde ya te dañó. Entonces, hay veces, hay momentos que estamos en un estado vulnerable. De pronto se nos suscita un hecho. Un ser querido, un integrante de la familia o nuestra propia vida está de pronto angustiada por un hecho. ¿Qué hace el enemigo? En lugar de detenerse te ataca peor. Y uno dice, pero sobre llovido mojado, dice el dicho. Entonces parece como diciendo, pero me estaba pasando esto y a mí me viene a suceder lo peor. Yo recuerdo con mi esposa cuando teníamos nuestro comercio, me acuerdo una crisis como esta. Como la que estamos viviendo ahora, yo me acuerdo siempre la boleta que tuve que pagar de unas camisas a $16.50 y yo la había vendido a 17 pesos argentinos. Los $17 eran 5 veces más y a mí me las pagaban a crédito y yo la tuve que pagar cuando se venció la boleta. Imagínense, eso nos quebró financieramente por completo. Ahí es el momento donde me acuerdo que hice ayuno a la fuerza, porque hay veces uno hace ayuno y dice, no voy a comer nada. No, ahí es como que hice ayuno a la fuerza, no había nada. Parecía, ahí sí que era el desierto, arena, nada. Me acuerdo que teníamos nada para comer. Y nada, entonces, y de pronto en ese momento se me viene una mañana así linda, yo estaba con mi comercio y una persona desconocida quiere entrar a mi comercio y digo, uy, qué lindo, le voy a vender una venta en efectivo porque no era alguien que yo le daba crédito, yo vendía solamente a crédito y de pronto me entusiasmo y me dice, mira, quiero comprar un vestido, una cosa así, yo pensaba en un vestido y digo, hoy comemos, ¿no? Porque veníamos del día anterior a haber hecho ayuno a la fuerza. Y de pronto digo, oye, un poquito mejor y ahí estaba pensando. Mientras la persona me va entreteniendo con la venta, entra una señora con un nene que parecía hasta medio golpeadito, ¿no? Esto está filmado, no importa. Y el chico estaba así con una caja, un pibe de 20 años callado. Me dice, no, atienda, quédese tranquilo. No, nosotros esperamos así. Bueno, en conclusión me robaron.
Pero me robaron, no que sacaron un arma. No, eso que yo le mostraba a alguien acá y el otro que me decía quédese tranquilo. Me di vuelta y lo único que tenía más caro eran unas prendas deportivas, una ropa deportiva muy cara. Cuando la gente se va, yo me di cuenta que la pila se bajó y me di cuenta que el chico me las puso en las cajas. El que parecía golpeadito era yo, no él. Y entonces me puso las cosas en la caja. Bueno, es lo que yo deduzco, porque nunca vi cuando me robaron. Entonces cuando veo que la pila bajó, le digo a mi señora, me robaron. Y salgo corriendo. Y cuando yo salgo corriendo, los veo a todos arriba del auto. La persona que vino primero, la señora y el chico, y un auto así. Y en ese momento dudé, bueno, me estoy yendo del tema, pero en el momento de crisis, me acuerdo que era una mañana, y me acuerdo que volví a mi casa y me paré en la vereda, así públicamente, y temblando así, lloraba de bronca. Porque nosotros estábamos en la ruina económica, y estábamos pasándola mal, y me roban, como podríamos decir, la mercadería que podía vender y que me podía hacer de sustento. Y en esos momentos, cuando me sentí tan golpeado, puse la persiana a medio y me fui arriba, y siempre uno recurre a la esposa, al círculo, y me puse a llorar con ella, y la desazón, porque ¿qué trabaja ahí? No sirvo, no puedo, ¿cómo voy a hacer y cómo voy a salir de esto? Y uno dice, venimos mal y vamos para peor. Así es como trabaja el enemigo. Y en esos momentos es cuando nosotros descubrimos que de nuestros labios salen expresiones que no fueron gratas. ¿Y por qué, Dios? ¿Y por qué? ¿Y dónde estabas? Salen cosas. Esos tiempos expresan cosas que estaban aquí. Y lo que nosotros tenemos que entender en los procesos o en estas pruebas donde nuestras emociones son confrontadas, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros sueños, que no son castigo de Dios. Ay, ¿qué hice? ¿Qué mal hice? ¿Será una factura que me está pasando por cosas que hice? No son castigos. Ni tampoco Dios se la agarró contigo y tiene un enojo. ¿Por qué Dios no me oye? Recuerde, nunca te dejaré. Nunca te deja. No se trata de castigo, no se trata de juicio, no se trata de que Dios está enojado, no se trata de que Dios se apartó de tu vida, porque uno dice, no siento la presencia de Dios, no siento el Espíritu. No se trata de sentir. Dios dijo que nunca te va a dejar. Y nosotros tenemos que tomar esto, por lo cual era hijo, no dejaste de ser hijo. En ese momento crítico que se te combina una cosa con la otra y con la otra, no dejaste de ser hijo. Y lo que muchas veces viene el enemigo es hacerte una equivalencia. Te dice, mira vos que sos cristiano, mira vos que tenés tu confianza en vos, mira vos que asistís a la iglesia y diezmás y manejás fidelidad, mira el otro, mira aquel otro. Yo hablaba con un joven de la iglesia y le contaba cuando yo estaba a punto de recibir la recompensa por causa de la venta que nosotros teníamos, y en la venta teníamos la porción de ganancia, y mi sueldo se había incrementado por las grandes ventas que habíamos hecho, y nosotros con mi esposa habíamos como gastado a futuro, porque necesitábamos hacer cosas en nuestra casa, necesitábamos terminar nuestra propiedad, porque la estábamos construyendo y haciendo todo, y habíamos comprado mercadería para poder construir nuestra casa. Cuando vamos a cobrar, mi jefe me dice, bueno, lo que te correspondía a vos y lo que te íbamos a dar de porcentual por las ganancias te lo vamos a cortar a la mitad. No, usted me está robando lo mío. Me acuerdo que yo
siempre les digo, el viaje en ese momento era casi de 2 horas, pero yo le puedo asegurar que lloré por lo menos 1:40. Y no era un nene, ya era casado y todavía no habían venido mis hijos. Era una persona que estaba en una edad joven, pero ya bastante madurito. Sin embargo, en el colectivo llorando de cómo me habían robado y cómo tenía que ver con lo que me correspondía. Cuando me comparaba con mis compañeros de trabajo, a ninguno le sacaron del sueldo, a ninguno le quitaron lo que les correspondía. Y ninguno de ellos da diezmo, yo sí. Ninguno de ellos creía en Dios, yo sí. Y parece ser que, ¿cómo es? Al cristiano, tranquilo, son los procesos. Y no es que Dios te ha abandonado, no es que Dios no te escucha, no es que Dios no está contigo, es que Dios está trayendo madurez a tu vida. Y quiero decirte algo, hay algo que se pone aquí que se llaman galones, ¿vio? Que de pronto uno pasa a ser de cabo, no sé cómo son los cargos en una cosa, a sargento, de sargento, capitán. Los galones no los llevan los soldados, los galones vienen para aquellos que se desafían a más y los que deciden ir a más. Los galones no llevan la jineta viene para los que deciden entrar a otro proceso. Y la manera como viene el Señor es que de pronto, frente a una crisis, te mete en otra. Y esto no estoy hablando de un evangelio negativo, no, es que en esas crisis Dios nunca te ha abandonado, Dios nunca se ha olvidado, Dios no te está condenando y no estás dirigiéndote al fracaso, no, estás poniendo madurez y elevándote a un estándar glorioso y vos vas a ver la mano, el poder y el favor de Dios como nunca antes. No es porque vamos a la iglesia, somos miembros de una casa, vamos a obtenerlo todo. No, se pasan esos procesos y estos momentos vendrán a nuestra vida. Y los tenemos que vivir, pero como dije antes, nosotros decidimos cómo atravesarlo. Nosotros decidimos cómo, si vamos a permitir que esos momentos nos marquen para siempre o simplemente nos levantaremos y diremos, Señor, estamos contigo. Yo estaba escuchando un predicador y este predicador utilizaba la parábola del trigo y la cizaña. Y la cizaña y el trigo crecen juntos. Momentos buenos y momentos malos pueden venir casi al mismo tiempo. Hay veces el enemigo no te deja disfrutar esto y se presenta una situación crítica por el otro lado. Recuerdo cuando de pronto nos enteramos que nació la nieta y estábamos desesperados por tener a la nieta. Pandemia, no se la puede abrazar. Entonces decíamos, ¿cuándo sale? Y dice, mañana nos dan el alta, pasado nos dan el alta. Nosotros decíamos, vamos a tener la nieta en brazos. Never, nada, no pudimos. ¿Cuánto? No, parece que se va a quedar una semanita. Y una semanita, y bueno, no aguantamos más que nos pusimos de un vidrio y le mostrábamos un cartelito diciendo que los queremos. Ni un día, ni 2, ni una semana, ni 3. Pasaron tiempo para poder tener la nieta en brazos. Y a veces parece que suceden esas cosas que usted dice, lo quiero disfrutar, y parece, no. Me acuerdo irnos de vacaciones con mi esposa embarazada y mi prima embarazada, y era una vacaciones que estábamos solos, 2 matrimonios lindos, todo. Llovió, y la gran tribulación siguió lloviendo. Pero no que paraba, ¿no es cierto, hermano? ¿Usted sabe lo que es llover en la zona de la costa? Los cerros hacían así. Usted decía, vamos un día a la playa. Vamos. Me acuerdo un día que paró un poco, nos pusimos la carpa, arena por todos lados, porque yo cuando empieza a soplar, y usted dice, ponemos, qué sé yo, parece que todos los demonios soplaban arena, que traen arena. En un momento dice, no podemos estar sufriendo tanto, vamos a la casa. Hermano, prendíamos fuego para cantar, en pleno enero, febrero, ¿te acordás? Llovía, ni un día, y uno dice, eran mis vacaciones, era el momento. A veces todo el infierno se levantó. Se te levantan cosas así. Tuvimos 2 jóvenes, mis hijos dicen, queremos llevar a unos amigos. No está bien nombrarlo, uno se llama Martín Centurión, no está bien decir a la gente. Y el otro se llama Matías Almirón. Esos chicos tenían
pilas nuevas acá, en esta zona, en la mandíbula. Lo que comía. ¿Te acordás cuando dice, está mal decir esto, no, mi amor? Perdóneme, hermano, no le cuente nada a Baby. Pero me puse a hacer pizza porque era cumpleaños de Martín en el horno de barro de mi casa. Pero salían y parecían dólares, se iban, salían. Se me estaba agotando el Banco Central. Salían y se iban. Tuvimos unos días hermosos con los chicos. Días de playa, días bonitos. Entonces, a la semana ellos se tuvieron que volver, los llevamos al micro, los despedimos. Cuando volvimos así, de despedir a los chicos y de atenderlos, pensábamos tener nosotros dos, como marido y mujer, de pronto un poco de descanso. Veníamos de años aquí en la iglesia, de no tener descanso, no tener vacaciones. Y dijimos, es lindo, en la tarde nos tomamos unos mates en la playa. Mis padres alquilaban unos departamentos en las propiedades y cuando llegamos, la primera persona con problemas. Al rato, otro. Le alquilamos a uno y tenía roto el baño. A las 12 de la noche tenía 3 personas que se me estaban amotinando y me querían. Parecía, despedimos los chicos y todos los problemas atrás. Hermano, no tuvimos un solo día de descanso. Uno solo. Y a veces el diablo viene a querer atacarte así, decirte, parece como que vos planificás vacaciones y el cielo dice, bueno, lluvia los 5 días, o viento todos los días, o problema todos los días. Me acuerdo la última vez que estuvimos en la casa de mis padres, llegamos el primer día cansado porque salimos a última hora después de haber cumplido con muchas actividades en la iglesia. Llegamos y el baño nuestro estaba rebalsado de materia fecal. Y había estado un familiar hace 10 días. Y le digo, ¿vos tuviste problemas? No, yo no tuve nada. Así, hermano, guante, lavandina y a lavar todo eso. Arrodillado en el piso. Veníamos de actividad de la iglesia, reuniones tras reuniones. Lavamos todo, limpiamos todo. No tuvimos un solo día para descansar, reposar o tener, problemas en todas las casas, no había agua, se tapaban los baños, teníamos problemas. Terminó nuestro día, viene mi hermano y le digo, mirá, está todo así, con hilo de alambre, lo pude reparar, pero así, cuidado que si se te rompe esto o el otro. Mi hermano estuvo un mes de vacaciones, un mes el tipo. Y él venía de no tener iglesia, de no tener actividad, nada. Así que de las vacaciones tuvo más vacaciones. Entonces uno dice, ¿cómo es? Pero entonces la tenés conmigo, ¿no? Si vos estás en contra mío. ¿Dónde está Dios? Son los tiempos donde de una cosa te sucede otra y en lugar de aflojar, se agrava. Y ahí es donde hasta el propio Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El sentido de desamparo, el sentido de que Dios no te cuida, no te protege, puede venir a tu vida. Pero es ahí donde debes descubrir y es ahí donde debes aprender de que Dios está contigo y que Dios nunca te va a abandonar. Que de pronto le reclamas a Dios, ¿por qué no me oyes? ¿Por qué no me oyes? Porque crees que Dios no te está oyendo, pero Dios está contigo en medio de toda esa situación y te está procesando y madurando para cosas más gloriosas. Hebreos 12, demos vueltas unos capítulos. Versículo 3 al 11. Miren lo que dice en la carta. Considerad a aquel, o sea, nuestro Señor Jesús, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Él vino a salvarnos y recibía contra sí mismo la contradicción, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. O sea, miremos el modelo. Y si nosotros atravesamos, miremos a Cristo, que recibió esas contradicciones.
pero no renunció, no abandonó. El versículo 4 dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre. O sea, no estuvo en juego tu vida por ahí. Porque Cristo entregó su vida por nosotros. Combatiendo contra el pecado. El versículo 5 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijo se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la ¿qué? Disciplina del Señor. Recuerde el orden que yo dije. No es consecuencia o cosecha de malos hechos, sino cuando estamos en proceso, porque yo puedo cometer errores y, como dije antes, meterme yo solo en una tormenta y decir que son procesos de Dios. Tenemos que tener bien claro lo que son procesos de Dios. Pero cuando son procesos de Dios, dice que debemos entender que Dios como Padre nos disciplina. Y fíjese que la expresión es hijo mío. Esto es Proverbios capítulo 3. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, la traducción dice disciplina. A mí me gusta utilizar corrige o instruye. ¿Sí? Y azota a todo el que recibe por hijo. Le pone la vara de corrección. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijo. Si viene una visita, yo le voy a llamar a alguien que ingresa a esta iglesia o está participando en esta reunión con nosotros. ¿Yo le llamo la atención a él? No, yo le llamo la atención a los hijos de la casa. Cuiden a esa persona, o fíjense en esa persona, o controlen aquí, o ayuden a esa persona. No se lo digo a la visita. Entonces, Dios al hijo es al que corrige. Fíjese lo que dice claramente. Si soportáis la disciplina, Dios trata como hijo. ¿Por qué? Pregunta, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Muéstreme si hay alguien quien Dios no corrija. Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois ¿qué? Bastardo. No tenés papá, sos huérfano. O sea, yo le puedo hablar firme y enérgicamente a mi hijo porque es mi hijo. Pero al hijo del vecino no, porque no es mi hijo. No tengo nada que ver con esa persona. Pero a mi hijo le hablo, vos te portás así y vos es así. A un hijo. Si estás atravesando alguna situación, Dios te está tratando como hijo. Y de pronto si ves, decís, pero a mí escucho al pastor y me siento mal acá lo que dijo y me preocupo por esto y me preocupo por lo otro, y aquel hermano, bueno, fíjate, tal vez no está teniendo a Dios como padre. Entonces Dios no lo corrige porque Él no está permitiendo que ese padre tome lugar sobre su vida. Entonces es un bastardo, o sea, no tiene paternidad sobre él. Pero un padre puede agarrar a un hijo. ¿Sí? Un padre le agarra, aunque hoy de pronto te puedan retar, de la orejita y decir, nene, quédate quieto. Pero a uno que no es ni hijo, no. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que Dios está trayendo corrección, y si la corrección tomó lugar, es porque Él te está tratando como un hijo. Y no es que no eres hijo. Y Dios está queriendo explotar o extraer lo mejor de ti. Entonces, cuando atraviesas esos momentos, no es para que te sientas vacío, desanimado, defraudado, sino para que en esos tiempos de intimidad revises tus sistemas de creencia, tu fe, tu posición como hijo es expuesta y es considerada esa posición por causa de lo que estás atravesando.
Entonces, ahí es cuando empiezas a ponerte en lo profundo de Dios. Y empiezas a extraer de ti, porque ahí de pronto, en esos momentos críticos, pueden surgir expresiones. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué yo? ¿Por qué tengo que pasar esto? Cuando podría decir, ¿qué me quieres enseñar? ¿O de qué manera yo puedo acceder a otro nivel después de esto? Estos procesos están llevando tu vida a la graduación. A ver, dígalo conmigo. Estos procesos están llevando mi vida a la graduación. A que te gradúes y te puedas posicionar como un hombre, una mujer maduro. Un hijo maduro. No que cuando se les estabiliza todo y bueno, ¿será que Dios no me quiere y abandona? No. Es que sabe que eso es una tormenta y sabe que pueden venir esas circunstancias, pero Él es mi Padre Celestial, que nunca me ha dejado, nunca me abandonará, siempre me sustentará, siempre estará con nosotros. Entonces dice, si no hay disciplina, entonces no son hijos, de lo cual todos han sido participantes. Entonces sois, como dice, bastardos y no hijos. Entonces, usted y yo no somos bastardos, por eso el Padre nos disciplina. El versículo 9 nos da un ejemplo. Dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. O usted y yo no tuvimos padres humanos que nos disciplinaban. O tu papá no te disciplinaba. Mi mamá no tenía psicología, no era que decía, sentate que vamos a hablar un poquito. Tengamos un diálogo maduro entre hijos. No, mi mamá no tenía nada de eso. Mi mamá le salían algunas expresiones fuertes, como diciendo hijo de esto, hijo del otro, y de ahí venían algunos mazazos que te arrancaban la cabeza. Así era como era. Me acuerdo que en la vereda de mi casa mi mamá decía, pasá adentro, no, vos me vas a pegar, nada, pasá adentro, no te vas a pegar. Y yo pasaba corriendo y no sé cómo hacía mi mamá, porque nunca fue rápida, pero justo me agarraba del pullover acá y me traía para atrás y ahí, taca, 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 como un pollo colgando, así me iba golpeando. No había mucha psicología. ¿Pero qué es? Un padre a un hijo cuida, disciplina y corrige. Entonces nosotros tenemos que saber que para recibir el galardón necesitamos atravesar las batallas. Porque los premios vienen para aquellos que atravesaron triunfantes. Entonces el punto es, estamos en el reino de Dios y pensar que no atravesaremos momentos críticos es un grave error. Tener una vida de integridad y que no vengan tiempos malos es grave error. Es entender que siendo esos hijos maduros, esos hombres y mujeres que aman, honran a Dios, vendrán estos tiempos, pero en esos tiempos Dios nunca se apartará de nuestro lado. Y aunque de pronto surja un enojo, Dios nos conoce. Y aunque de pronto tengamos expresiones de desconformidad y gritos, nosotros estamos madurando. No somos un nene que andamos zapateando y golpeando para que nos devuelvan los caprichos. Dios está queriendo llevarnos a la madurez, a ser ese hijo maduro, ese hijo que nos lleva hacia el destino preparado por Dios para nosotros. Recuerde, no se dan estos reconocimientos, no se colocan esas medallas a los que no atravesaron batalla. Solamente pueden llevar medallas en el pecho los que enfrentaron la batalla, el problema. David se presentó delante del rey Saúl y le dice, vos sos un muchachito, vos no servís ni para la guerra. Él dice, sí, es cierto, yo no vine a la guerra, pero yo cuido las ovejas de mi padre. Y allí los lobos se quieren comer las ovejas y yo la cuido de los lobos. Pero también se me levantó algún león y el león la cuidé y un día uno se me rebeló y le partí la quijada. Mirá, a un oso lo despedacé. Tenía aquí para colgarse. Y esto no es vanagloria, esto es que Dios te honra.
Entonces, solamente a aquellos que atraviesan la batalla se le da la victoria. No se otorgan condecoraciones por longevidad. Yo hace años que estoy acá. Yo hace tiempo que no se dan las condecoraciones por antigüedad, sino por atravesar esos momentos y esos tiempos y esas crisis. Ahí se reconoce y se dice, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Denle un hermoso aplauso al Señor. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dígale a que está a su lado, estás en las manos del alfarero y Él está apretando el barro. Aleluya. Y está apretando el barro. Está quitando toda agua y está haciendo una vasija poderosa. Estás en las manos del Maestro. Y dejemos que Dios trabaje y que Dios moldee y que Dios vaya fortaleciendo tu carácter. Y verás el favor, la bendición, la bondad, la gracia de Dios. Y es cierto que en momentos agradables de pronto se presenta igual manera un momento crítico. Y no puedes disfrutar de este porque se levantó este. Tú decides cómo atravesar esas tormentas, esos momentos de proceso, esos momentos que decís, me quiero ir a acostar, quiero ir a hablar con la almohada, en realidad quiero hablar en intimidad, quiero ir a buscar a lo profundo de mí, quiero ir y hablar con el Señor, necesito estar a solas, porque las cosas no están sucediendo ni como las esperaba, ni como las programé, ni como las veía. Y te vas allí al cuarto, a la cama, y no es que te tiras de rodillas, te tiras en la cama y hay veces puede ser que hasta un sentimiento de depresión quiere tomar lugar en tu vida. Y uno dice, ¿no será que estoy como en una depre, estoy medio cayendo y todas estas cosas? Estás allí y tienes que revisar en lo más profundo. ¿En dónde está mi confianza? ¿Está en el brazo de la carne? ¿Está en el dinero que había ahorrado? ¿Están los recursos humanos? ¿O yo en ti confío? Y tú eres mi ayudador, tú eres mi proveedor. Dios al Hijo lo va a corregir. Dios al Hijo, cuando mis hijos estaban en un grupo y había otro que hacían lío, yo llamaba al mío. Yo no podía tener autoridad sobre el otro. Y si Dios está corrigiendo, es el momento cuando más te tenés que sentir hijo. Porque al bastardo, o sea, el huérfano, el que es ilegítimo, es el que el Padre no puede corregir. Pero usted y yo, si somos hijos de Dios, estos tiempos donde de pronto parece que todo el entorno no se da cuenta de lo mal que la estás pasando. Porque a veces uno dice, en otros momentos la gente se da cuenta, tenés la cara medio caída, tenés esto, pero hay veces que nadie se da cuenta. Es que Dios te está dejando solo, atravesando solo, y no recibes ni soporte de alguien cercano. Pero eso está modelando tu carácter. Y tu carácter no es tornarte serio, callado, enojado y no hablo más con nadie. Tu carácter es tener firmeza frente a diversos momentos, pruebas o circunstancias. O sea, que no cambie tu semblante. Que tu semblante pueda mantenerse de una manera diferente. Que tu semblante, así como Nehemías cuando estaba como copero delante del rey, el rey le dice, ¿por qué has decaído tu semblante? Porque recibí malas noticias, la casa de mi padre y la nación está todo destruido y mi semblante ha decaído. Que tu semblante no decaiga, que se pueda seguir viendo, de que aunque estás en esos peores procesos, tú sigues confiando, reposando, descansando, sabiendo que Dios nunca te ha desamparado y nunca te ha abandonado. Inclina tu cabeza, cierra tus ojos y quiero orar por ti, por los que van a ver el video y por los que me escuchan ahora en vivo. Tal vez estás en este mismo tiempo viviendo y teniendo estas vivencias personales
que ni aún la propia esposa, que sos uno con ella, lo está sabiendo, conociendo. Porque son las desazones o los momentos donde sos hackeado en tu personalidad y en tu interior. El enemigo quiere venir a poner el jaque mate, tranquilo. Pensaste que no podías o que no lo ibas a lograr o que no lo ibas a alcanzar y que las fuerzas se te agotaban. Pero te das cuenta que sobre lo mal que estaba puede venir algo más grave, pero sigues allí batallando y conteniéndote. David viene de batallas tremendas y cuando vuelve, Amalek le robó las mujeres, los niños y los bienes. Amalek es la figura del enemigo atacándote por las espaldas. Lugares donde no estabas cubierto ni atento, o lo débil, a los ancianos, las criaturas, hasta los hechos más injustos. Cuando tienes esas injusticias, ese es el espíritu de Amalek. Pero quiero decirte que esa palabra que dice la Escritura, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. El Señor te está librando y vas a ver la liberación de esta batalla. Tal vez tú decías, yo creí que esto en una semana se cortaba. Yo creí que este proceso ya lo pasaba. Yo creí que esto ya no estaba en mi vida. Eso vino para que te pongas realmente la prenda, el logro de decir, bueno, has vencido, te has levantado triunfante, has atravesado, has peleado y te has levantado más que victorioso. Y esto no ha sido ni sudor de tu frente, ni tu propia habilidad. Esto ha sido el poderoso Dios que está contigo. El que nunca te dejó ni nunca te va a desamparar. Y esto está llevando tu vida a la madurez, a ser un hombre, una mujer madura, que no confía ni su alegría ni su gozo dependen de hechos circunstanciales y temporales, sino en la confianza, el amor y la comunión con el Padre y el Espíritu Santo. Gracias, mi Señor. Esas personas que están ahora viendo van a ver la manera extraordinaria y sobrenatural. Yo hablaba con mi esposa y le compartía de que hay momentos como esos relojes de arena que uno los da vuelta y empieza de cero. Hay un momento donde estabas abajo, estabas oprimido, estabas lo peor y parecía que aún el tiempo se te había escapado de la mano. Pero te digo que en este momento Dios está dando vuelta y lo que estaba abajo Dios lo pone arriba, porque eres cabeza y no cola, eres el Hijo de Dios y atraviesas los procesos, pero Dios dice que de todos Él te libra y somos más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Amén. En el nombre del Señor, cuando te das cuenta, te encuentras arriba y no sabes cuándo fue que Dios dio vuelta a las cosas. En el nombre del Señor, este será un año poderoso, este será un tiempo glorioso. Has atravesado, has confrontado, pero has vencido y te has levantado triunfante. Se te van a colocar los galardones y la jineta, porque no eres un soldado, eres un hombre de rango elevado, una mujer de rango elevado en el reino del Dios de los cielos. Gracias, Padre. Amén y amén. Dale un hermoso aplauso al Señor. ¡Aleluya!